Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea. Usar aplicaciones de software nos ayuda a enriquecer los diseños tecnopedagógicos de los ambientes de aprendizaje, ya que incorporan aspectos lúdicos y de interactividad que benefician el aprendizaje. Enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Actualidad Educativa, este podcast que junto con la doctora Carla Martínez, a quien están viendo aquí a mi lado, y el doctor Luis Villafán, que nos sigue de manera remota o está conectado y de manera remota, pues hacemos semana a semana y les compartimos algunos temas justamente de actualidad educativa. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Edgar. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estrenando casi presencialidad, estamos poco a poco retomando y haciendo algunas pruebas, así que quizá hoy se extrañen un poco por este nuevo formato, pero bueno, ya iremos haciendo algunos ajustes. Luis, ¿cómo estás? Hola Edgar, bien, contento, entusiasmado por este episodio que estamos ya grabando camino a esta realidad que nosotros, para dar ejemplo, pues estamos adaptándonos con flexibilidad, con resiliencia para realizar este proyecto de podcast que tanto nos ha gustado. Creo que ya vamos más de un año, habría que sacar cuentas para ver en esta temporada 3 pues por cuánto tiempo nos hemos extendido. Saludos, Carla. Hola, Luis. Igualmente, saludos para ti. Un gusto verte. Pues sí, justamente hay que hablar ahora de oportunidades. Esta pandemia, como ya lo habíamos comentado en algunos episodios anteriores, pues es una crisis y toda crisis es una oportunidad para la creatividad y por ende la innovación. La innovación requiere de muchas ideas, de muchas propuestas, es decir, de mucha creatividad, y eso siempre nos da oportunidades. Así que vamos a hablar justamente en esta serie de podcasts, incluyendo los tres que siguen, pues de las oportunidades que nos presenta la pandemia. Y el día de hoy quiero comentar con ustedes, Carla, Luis, quiero que platiquemos sobre justamente la oportunidad que nos ha dado esta situación de distanciamiento social, sobre la educación a distancia y particularmente sobre la construcción, sobre el diseño y la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje. No es examen, pero seguramente recordarán que un ambiente de aprendizaje, un ambiente virtual de aprendizaje o presencial de aprendizaje tiene por lo menos 4 elementos desde el enfoque de la de la comunicación educativa. Entonces, no sé si recuerden, Luis, Carla, ¿cuáles son estos 4 elementos? Luis, si nos compartes unos. El primero, el espacio informativo. Okay. El segundo, pues, no recuerdo si es el segundo, un espacio operativo de interacción y finalmente de exhibición. Ok, bueno, son 3, falta uno. Carla, ¿cuál es el perdón, ahí. El espacio de producción, que es el tercero, y ya el cuarto, el que mencionó Luis, el espacio de exhibición. Sí, estamos retomando esta propuesta de la doctora Marilena Chan, que nos dice justamente que desde el enfoque de la comunicación dentro de la educación, pues tenemos estos 4 espacios que han escuchado, el de información, el de interacción, el de producción y el de exhibición, que ya los hemos comentado y hemos abundado en ello en episodios anteriores y en algunos de los cursos que hemos impartido en las plataformas México X o en educarenlinea.mx. Pero justamente hoy quiero comentar cuáles son los cambios o las innovaciones que hemos hecho de estos 4 espacios justamente por esta necesidad de separarnos o de distanciarnos socialmente. ¿Qué herramientas nuevas, Carla, Luis, han ustedes metido en estos espacios? Y después quiero cerrar con un espacio en particular para enfatizarlo, subrayarlo, circularlo, ponerlo ahí en el foco y que no se nos olvide, porque esto representa una verdadera oportunidad de aprendizaje a la distancia.
Entonces, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero antes de ello quiero dejarles de tarea, Carla, Luis, que recuerden cuáles son las herramientas de software, estas aplicaciones o apps para dispositivos móviles que ustedes han incorporado en los diferentes espacios para enriquecer el ambiente virtual de aprendizaje en la educación a distancia. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí. Ok. Volvemos. Pues entonces vamos a una pausa. Ah, y además, en todas las pausas anteriores siempre he dicho que regresamos en unos minutos, pero realmente la pausa dura unos cuantos segundos. Como sí, de cabina nos marcan que ya, y a lo mejor no te das cuenta del tiempo que pasa, pero en realidad son unos segundos. Entonces regresamos en unos segundos, no se vayan. Pues hemos regresado de nuestra pausa para entonces comentar cómo tanto la doctora Carla Martínez y el doctor Luis Villafán han enriquecido estos 4 espacios de un ambiente virtual de aprendizaje. Así que empezaremos con Carla. ¿Quieres empezar? Platícanos, ¿qué aplicaciones has utilizado? Mira, antes de comentarte las aplicaciones que he utilizado, Edgar y Luis, me gustaría enfatizar en este espacio de información el acrónimo que hemos acuñado aquí en Conidea de la curación de contenidos, del acrónimo FOCA, que es filtrar, organizar, compartir y añadir un valor. Porque precisamente para construir este espacio de información tenemos que aludir a estas 4 actividades para poder seleccionar de manera adecuada pues esos archivos, esos PDFs, esos materiales y recursos que van a necesitar nuestros estudiantes para poder hacerles llegar esa información. Entonces, me gustaría empezar con ello antes de comentarte las actividades. Y con eso estaríamos cubriendo el espacio de información. ¿Quieres repetir el acrónimo? ¿Qué significa el acrónimo FOCA? FOCA, filtrar, organizar, compartir y añadir un valor. Ok, 4 acciones muy importantes, y si quieren obtener más información sobre este acrónimo, su significado y sus implicaciones, les recomendamos el curso Curación de Contenidos para la Enseñanza Virtual, disponible en la plataforma educarenlinea.mx. Luis, ¿nos quieres compartir? Sí, claro. Pues mi aportación, algunas ya tendrán antecedente, estaba haciendo memoria para ver en qué episodio de la temporada pasada había hecho yo alusión a estas herramientas. La primera que tengo en la lista pues es Mentimeter o Menti, pues la utilizamos, y yo también en lo personal en mis clases como docente, como un sondeo, es decir, como una estrategia de cómo vamos. Es una evaluación y sin embargo no tiene ese sentido estricto de evaluación, pero sí al docente y al mismo participante sí nos da este carácter informativo de ver el avance que lleva el tema a desarrollar. Otro que está muy alineado en la estrategia de ludificación, pues es Socrative, que pues también ahí incluso en algunas intervenciones en vivo, tipo webinar que he trabajado, pues también ahí he hecho mano de ello. Y otra que mucho me ha gustado, eso es ya muy personal, y que tiene que ver con esta estrategia que estamos haciendo en este momento, el podcast. La herramienta es Spotify. Habría que decirlo, a partir de otra herramienta de trabajo que es Anchor. Entonces ahí la utilizo de 2 maneras. Una, para yo como docente producir mi contenido, hacer información, la pongo en el primer espacio. Y segunda estrategia, en el espacio de producción y exhibición incluso. A mis estudiantes les dejo desarrollar ya no un ensayo, sino que ahora armen
un podcast, que lo armen, que lo produzcan en Anchor, que lo publiquen en Spotify, que lo difundan, y entonces la liga resultante es lo que me entregan a mí como un ensayo. Sí, como un audioensayo, una audiotarea, ¿no? Un audioensayo, ¿sí? Un podcast, guión, género, audioensayo, ¿sí? Ese podría ser su topología, y así lo podríamos ubicar. Y otro que particularmente mucho me gustó, también estoy seguro, ya lo había yo mencionado en episodios pasados, es la herramienta TikTok, que también ahí he dicho yo, hace un año, a estas alturas, yo lo desconocía, me di a la tarea de meterme, de explorarlo, de manipularlo y de integrarlo a mi caja herramental que hoy traigo a compartir. Resultado de ello, pues vi los famosos dúos, y lo que hice en la materia de maestría, aprendizaje digital, pues lo bauticé como el dúo didáctico. Hago yo un TikTok con las preguntas, lo dejo publicado y mis alumnos entonces deben de hacer el dúo respondiendo en 1 minuto a esas preguntas. Claro, el reto es tener los conceptos perfectamente claros y pronunciarlos en el tiempo en el que yo en el video previamente grabado pues les estoy marcando las preguntas. Eso personalmente me gustó mucho, y en las evaluaciones docentes también salió a relucir. Entonces también, pues lo comparto como buena práctica. Claro, y ahorita que mencionabas, bueno, al inicio mencionaste Mentimeter como una herramienta para hacer sondeos. Recuerdo que esta estrategia de hacer un sondeo, tú explicas algo a tus alumnos y después vas viendo justamente cómo van avanzando, cómo han hecho, y se sugiere hacer un sondeo. Y esto lo escuchamos, Luis, tú y yo, en una conferencia ya en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey. ¿Y quieres recordarnos el nombre del conferenciante de aquella ocasión? Estoy haciendo ahorita memoria, solo recuerdo su nombre, Eric, pero si continúas tú con la charla, en este momento lo encontramos. Sí, adelante. Sí, porque justamente esta propuesta de Eric Mansur o Masur. Mansur, sí, Eric Mansur. Mansur, ok. Sí. Era justamente, explico, después hago un sondeo como para calibrar qué es lo que han percibido. Homologar al mismo tiempo. Y luego vuelvo a preguntar a los estudiantes. Para ver el cambio. Exactamente. Y entonces es una estrategia didáctica que nos pareció muy interesante, y que desde esa ocasión pues hemos estado incorporando estos sondeos como parte de nuestra secuencia didáctica. En el caso de los cursos en línea, pues los hemos incorporado en nuestra secuencia de objetos de información. Después de una explicación, pues siempre viene un sondeo, una encuesta, una pregunta que haga o que fomente esa reflexión y que sirva también para empezar a nivelar los conocimientos. Pues vamos a una segunda pausa, vamos a regresar en unos segundos para continuar platicando sobre cómo se han enriquecido los espacios de un ambiente virtual de aprendizaje en este ejercicio de educación a distancia en el que llevamos pues ya más de un año. No se vayan, regresamos en unos segundos. Pues regresamos de nuestra pausa, breve pausa, para continuar platicando sobre cómo hemos enriquecido los espacios del ambiente de aprendizaje. Y Carla nos había comentado un acrónimo para empezar, para abrir boca, y ahora es turno de que nos comparta cuáles han sido las aplicaciones que has incorporado en tu práctica en el diseño de los ambientes de aprendizaje. Pues mira, algo que seguramente muchos de los docentes que nos escuchan han utilizado y que a mí también me ha funcionado es Kahoot, sin duda alguna, pero no como una forma de evaluación sumativa, sino como una parte de este espacio interactivo. A mí me ha funcionado el hecho de mandarles estos bloques de información, hacer que ellos revisen, invitarlos o llevar a nuestros estudiantes hacia esa autogestión,
a ese autoestudio y pues muchos de ellos se confían, pasan por alto pues algún documento, algún video y de qué manera los he obligado a revisarlos. Bueno, pues sucede que independientemente del producto que ellos entreguen, cuando hacemos la clase virtual, pues entonces hago estos cuestionarios en Kahoot y pues evidentemente quien no revisa el material pues no puede interactuar, no puede participar de la misma manera y se nota quiénes son aquellos que sí lo hacen. Y lo que me gustó mucho es que en una siguiente sesión pues obviamente había más participación, había más competencia, se robaban los lugares del podio que saca esta aplicación y pues lo que hizo fue invitarlos de manera natural a ser partícipes, porque recordemos que la participación es una parte medular del aprendizaje y cuando ellos se sienten de alguna manera excluidos, pues no hay aprendizaje y al verse obligados a participar, a aparecer en el podio, esta forma tan atractiva que hace la propia herramienta de Kahoot, pues ha resultado todo un éxito. Me ha gustado mucho que algunos de mis estudiantes pues han comentado, me divertí hoy, espero que en la próxima saque alguna notificación o alguna mención que hace la propia herramienta. Entonces, Kahoot es algo que me ha funcionado muy bien y también para algo dejarlos de manera independiente, pues utilizo EducaPlay. Me gusta mucho hacer que ellos, al igual que Luis, hace que sus estudiantes elaboren sus propios episodios. A mí me gusta que mis estudiantes elaboren los propios reactivos de un crucigrama. Esto lo hice a raíz de un examen que apliqué en forma de crucigrama y pues enterarme o darme cuenta que algunos de mis estudiantes de media superior nunca en su vida habían resuelto un crucigrama. Bueno, es que es un entretenimiento a lo mejor para viejitos, ¿no, Luis? Pues a mí pues a lo mejor tú tienes una mejor respuesta. Bueno, pero es que los crucigramas aparecían en los periódicos. Exacto. Y los periódicos pues ya son de una era pasada, ¿no? Ahora con toda la digitalidad. Literalmente del siglo pasado. Literalmente. Sí, entonces, porque cuando yo se los apliqué en papel, pues ellos escribían la respuesta en todos los espacios donde no debían escribir la respuesta o buscaban una respuesta, escribir 2 letras en un mismo espacio. Entonces esto me llamó mucho la atención y ahora de alguna manera, como también trabajo estos temas de lenguaje, les obligo a construir un reactivo con una redacción que vaya o los lleve a una sola palabra. Y esto, al final, independientemente del pretexto, que es el tópico o el tema que estamos abordando, pues les va a ayudar al desarrollo de su competencia lingüística. Y pues al ser un juego, pues cuántos puntos, cuántas pistas pediste de letra, cuántas pistas pediste de palabra, pues al final eso también a nosotros como docentes, a quien crea la propia actividad del crucigrama, te saca tu top 10 de resultados y puedes bajar todo el reporte calificador. Entonces esto también ha sido bastante útil para mí, entre otras, solo por no llevarme todo el programa. Sí, porque la lista de aplicaciones pues es amplia, abundante. Salen muchas aplicaciones de manera frecuente y podemos invertirle mucho tiempo buscando nuevas herramientas, nuevas estrategias que incorporar a nuestra secuencia didáctica, pero para no perdernos justamente en la parte de la tecnología, siempre hemos comentado nosotros en Conidea que por encima de la tecnología debe estar la pedagogía. Es decir, damos énfasis o priorizamos la parte pedagógica, tecnopedagógica o didáctica, y la tecnología es una herramienta que nos va a permitir enriquecer este proceso tecnopedagógico y didáctico. Entonces, no se nos olvide esto. Y aquí quiero comentar 2 cosas antes de cederle la palabra a Luis. Con respecto del uso de los crucigramas que mencionábamos hace un momento, no hay una estrategia que mejor me haya funcionado a mí para hacer que el alumno o que los estudiantes lean mucho el material que trabajamos en la clase. Y lo utilicé hace muchos años en una materia de historia de las matemáticas. En esta materia de historia de las matemáticas, bueno, pues en mi caso no tengo la habilidad de la narración, entonces es muy aburrido el que yo les estuviera leyendo
los libros sobre historia. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues mejor proporcionarles los materiales de lectura y un crucigrama para que entonces con el crucigrama como pretexto fueran a los textos, a los artículos a buscar las respuestas. Y la sorpresa es que los estudiantes leen mucho más material, más veces por tratar de resolver el crucigrama que si solamente les dejamos la lectura, ¿no? Entonces esto tiene pues aparte un efecto lúdico que también lo hemos mencionado ya en otros momentos, el incorporarle la parte lúdica, la parte divertida al aprendizaje, pues puede generar mejores resultados. Y ahora a lo que quería llegar y para cerrar este episodio, de los 4 espacios que tenemos en un ambiente virtual de aprendizaje, dijimos información, interacción, producción y exhibición. Pregunta para los dos, ¿en cuál de estos 4 se genera el aprendizaje? Si tuvieran que escoger uno de estos 4, ¿con cuál se quedarían? Los dejo, piensen un momento, mientras les digo que de todos estos 4, pues sí hay uno en donde enfáticamente se producen los aprendizajes en los alumnos. Carla, ¿cuál escoges? Producción. Producción. Luis. También me quedo con producción. Según yo, es en ese espacio y en esa fase del proceso de aprendizaje donde, dice la teoría, transferencia del aprendizaje, se plasma en la persona del estudiante esta evidencia, este producto que da nombre al espacio. Ok. No. Yo difiero un poco de lo que acaban de comentar ustedes dos. Reprobamos. Sí tienen razón, pero hay un gran pero. Y la diferencia es la siguiente. En el espacio de producción que acaban de mencionar ustedes, se aplica, como bien lo dijiste Luis, se aplica el aprendizaje ya adquirido. Entonces, se pone en práctica. Justamente en el espacio anterior, en el de interacción, justamente, y lo decías Carla hace rato, si los estudiantes no participan, no se sienten dentro de este proceso de aprendizaje, y también lo comentabas Luis hace rato, cuando el estudiante, la persona que aprende, interactúa con los materiales, con los otros, entonces transforma la información que le hemos proporcionado al inicio, la transforma, la procesa, y ahí es en donde se genera el aprendizaje. El espacio de interacción para todos quienes nos están escuchando y nosotros mismos debe ser el más abundante en sus diseños. Pónganle muchas actividades, muchas acciones en este espacio para que los alumnos experimenten este procesamiento de información. Ojo, y estas actividades no necesariamente tienen que estar ligadas con la calificación, porque estamos aprendiendo. Tiene que haber una evaluación, por supuesto, pero una evaluación formativa para saber cómo voy, pero no tienen que ponerme ya un 0, un 5 o un 10. Todavía no es el momento. Aquí, en este espacio de interacción, el alumno tiene oportunidad de equivocarse 20 veces, 100 veces, N veces y hacerlo tantas veces o repetir el proceso tantas veces hasta que aprenda de acuerdo a su contexto, sus conocimientos previos y demás. Aprendió, ese aprendizaje lo va a aplicar en la producción de algo, ¿sí? Y ese producto sí lo vamos a utilizar como evidencia de aprendizaje, como para evaluación, como evidencia de evaluación. Y por supuesto, ya una vez con los productos, pues entonces pasamos al espacio de exhibición, a socializarlo. Por supuesto que se sigue aprendiendo ahí porque hay una retroalimentación inmediata, indirecta, porque al ver los trabajos de los demás compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo propondría que la secuencia de aprendizaje, en esta secuencia de aprendizaje, el énfasis debe estar en el espacio de interacción. ¿Cómo ven? ¿Les parece o...? Sí, de hecho, Edgar, ahora que lo mencionas, pues Luis, creo que los tres lo sabemos, muchos de nuestros participantes en nuestros cursos es lo que han halagado más de ello.
Nos han preguntado acerca de estas actividades drag and drop, nos han preguntado acerca de estas actividades tipo puzzle o cualquier otras actividades que hemos incorporado dentro de los cursos que les permiten interactuar con esa información. Y eso es lo que más les ha gustado, porque también lo comentaste, me parece, en el episodio en el que abordamos estos 4 espacios de Chan. Decías tú, es el espacio que tenemos más descuidado y ahora por eso lo sacas a colación, porque es en el que deberíamos de poner más empeño, deberíamos de dedicarle más tiempo a construirlo. Y realmente a partir de una charla que yo te escuché y que hacías este énfasis, pues es como yo empecé a hacer estas actividades en mis clases, a permitirle, como bien lo acabas de mencionar, a los estudiantes equivocarse y hacer las actividades. Un estudiante me preguntó, una vez que termine la clase, ¿podemos seguir jugando? Y entonces le dije, adelante, porque además era algo que yo no iba a mencionar, sino uno lo da por hecho, ya cumplí, ya lo hice, y en cambio eso los motiva, hablando también de la ludificación y demás. Así que, pues, es muy importante darle la importancia que debe a este espacio interactivo. ¿Qué opinas, Luis? Palabras de cierre para despedirnos. Sí, vaya, después del desarrollo de disertación que has compartido, sí, coincido en que es ahí, este espacio en donde hay que poner más atención, en donde tenemos la oportunidad como docentes en estos momentos de trastorno para la humanidad, de enfatizar nuestro desempeño, de revalorar la función que tenemos formadora y de elevar la calidad. Y ese cambio lo tenemos a nuestro alcance, preparándonos como docentes, volteando a ver a nuestro alrededor cuál es la realidad en la que ahora nos encontramos y bueno, haciendo esa adaptación, ese proceso personal en el docente de decir, me pongo las pilas, me actualizo con pertinencia para los momentos que estamos viviendo. Es correcto, pues gracias Carla, gracias Luis por sus comentarios, su participación, y sí, antes de despedirnos, pues recordar que esto que hemos hecho, estos esfuerzos que hemos hecho en la pandemia para enriquecer nuestra práctica docente, incorporar herramientas, pues no las dejemos olvidadas en los meses siguientes en cuanto regresemos ya a la presencialidad. Ya cada vez está más cerca. Se dice que, bueno, ahora con la vacunación, pues los próximos serán los profesores para que podamos regresar a las clases presenciales, pero no perdamos la oportunidad de llevarnos toda esta riqueza tecnológica, esta experiencia y todos los resultados de estos esfuerzos, llevarlos a la presencialidad para mantener este nivel de ludificación, de diversidad, de pues en general de innovación en la práctica docente, ¿no? Invitarlos pues a que se mantengan al día, al tanto, que sigan buscando más aplicaciones. Les recomendamos nuestros cursos sobre educación o enseñanza virtual, en donde hay varios módulos enfocados a Kahoot, a Cerebrity, a Mentimeter y demás herramientas que hemos mencionado en este episodio. Pues llegamos al final y les agradecemos que nos hayan escuchado. También, Carla, gracias por estar aquí una vez más, un episodio. Luis, igualmente. Y tenemos una cita la próxima semana en este podcast que hay que compartirlo. ¿Cuál es el hashtag? Podcast con idea. Recuerden compartirlo en sus redes sociales. Hashtag Podcast con idea. Hasta luego. Nos vemos y nos oímos. Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.